Muy buenos días y bienvenidos a la clase número 6. El día de hoy estudiaremos la oferta de transporte. Hasta el momento lo que hemos visto ha sido temas relacionados con la demanda de transporte y cómo derivar esa demanda. Pero hoy nos vamos a enfocar a la oferta. Y vamos a ver que en el caso de transporte hay algunas diferencias importantes respecto a la oferta o a la teoría de la oferta en el caso de un mercado de bienes y servicios. En el caso de transporte hay algunas diferencias muy importantes, las vamos a estudiar y vamos a ver cómo esto provoca lo que vamos a llamar distorsiones económicas que se producen por el fenómeno de la congestión. Así que también estaremos hablando del problema de congestión, de qué significa, y además vamos a ver también cuál es la herramienta económicamente óptima para resolver el problema de la congestión. Empecemos definiendo la oferta de transporte. En el caso de los mercados de bienes o servicios, la definición microeconómica de oferta es básicamente una función que establece cuál es la cantidad de un bien que el productor o el que ofrece ese bien está dispuesto a poner en el mercado a un determinado precio. O lo que es lo mismo, cuál es el precio al cual estoy dispuesto a poner en el mercado ciertas cantidades de un determinado bien. Ese precio, entonces, en el caso de bienes y servicios, es la variable más importante que afecta el consumo, porque en función de ese precio, así serán las cantidades que se van a transar en el mercado. Y recordemos que en el caso del mercado de bienes, ese precio que define la curva de oferta se calculaba como el costo marginal de producción, que era en cuánto cambia el costo total de producción a partir de una cantidad producida. Es decir, el productor, como está en competencia, porque partíamos de que el mercado era perfecto y que había muchos competidores tratando de vender el mismo producto, tomaba en consideración todos sus costos de producción de todos los insumos necesarios para producir el bien, pero el precio lo define como el costo marginal. ¿En cuánto cambia ese costo total de producción si yo produzco una unidad más o una unidad menos? ¿Qué pasa en el caso de transporte? Que la oferta de transporte tiene unas diferencias importantes con respecto a la oferta de bienes, que están resumidas en tres grandes diferencias. La primera es que el oferente a menudo no está bien definido. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos en la primera clase sobre el problema de transporte que dividíamos el problema en tres elementos. Uno que era el sistema de actividades del cual se derivaba la demanda, como ya lo hemos estudiado en clases anteriores. El otro elemento es el sistema de transporte del cual se deriva la oferta, que es lo que estamos estudiando ahora. Y recordemos que el sistema de transporte lo podíamos caracterizar por tres elementos, o la oferta de transporte dependía de tres elementos que eran la infraestructura necesaria para que se realicen los viajes, los vehículos que operan en esa infraestructura y en tercer lugar, pues, la operación de esos vehículos y la gestión de la operación de esos vehículos en esa infraestructura. En el caso de los bienes, el productor es claramente identificado. Si vamos a comprar un pantalón, sabemos quién produjo ese pantalón, tomó en consideración todos los costos de producción de ese pantalón, la tela, la mano de obra, la electricidad y los otros insumos necesarios para la producción del pantalón. Se transportó, se puso en una tienda y finalmente el vendedor le asigna un precio a ese bien. Está muy claramente definido quién es el productor y quién ofrece ese bien. Pero en el caso de transporte, que lo que se transan son viajes, ¿quién vende los viajes?
Entonces no existe un solo oferente de ese viaje, porque por un lado necesitamos ofrecer infraestructura. En el caso de la infraestructura podría ser bien el Estado, en este caso, en nuestro caso el MOB, CONAVI, que construyó la carretera, o podría haber sido un concesionario, como el concesionario de la Ruta 27 de San José a Caldera. Ahí son oferentes o entidades distintas las que están ofreciendo la infraestructura, pero la infraestructura no es suficiente, se necesita el vehículo para moverse. Pero los vehículos podrían ser los automóviles particulares, que sería el mismo usuario o el mismo consumidor el que está poniendo a disposición ese vehículo para que él mismo pueda realizar el viaje. O en el caso del transporte público podría ser un operador privado, como es en el caso de Costa Rica, que los servicios de transporte público en autobús los operan empresas a las cuales se les otorga un permiso para que brinden ese servicio. O podría ser otra institución como el Incofer, que brinda el servicio en tren. Entonces fíjense que tenemos distintos individuos o agentes que intervienen en la producción de los viajes, y por eso es que decimos que el oferente a menudo no está muy bien definido, sino que es una combinación de distintos agentes, cada uno dando una parte del servicio necesaria para que los viajes se realicen. La segunda diferencia es que existen aspectos no monetarios de la oferta que son tan importantes, o en algunos casos llegan a ser más importantes que la misma tarifa, que el mismo monto monetario. Y estamos hablando, por ejemplo, del tiempo de viaje. Cuando tomamos decisiones de viaje, es muy importante cuánto va a tardar ese viaje. Por ejemplo, en las horas pico de la mañana, de cuando vamos al trabajo, donde tenemos el tiempo muy contado, es muy importante saber o se toma muy en cuenta cuánto voy a tardar yo llegando a mi trabajo, si me voy por una ruta o me voy por otra. Entonces no es como en el caso del mercado de bienes, donde el precio básicamente es la variable más importante. En el caso de transporte hay otros elementos como el tiempo de viaje que llegan a tener una importancia tan o más importante que el mismo valor monetario del viaje. Otra diferencia es que muchos de los atributos que conforman el costo o precio de un viaje son definidos por el comportamiento que tiene el viajero, que es el consumidor. No es como en el caso de bienes, en donde el precio, que es el que define cuánta cantidad se transa en el mercado, ese precio lo define básicamente el productor en función de sus costos de producción. En el caso de transporte, estamos diciendo que el precio de los viajes está compuesto por elementos monetarios, pero por elementos también no monetarios, como el tiempo de viaje. Pero el tiempo de viaje está muy en función de las decisiones que toma el que va a consumir el viaje, el que lo va a realizar. ¿Qué ruta tomo? ¿Por dónde me voy? ¿Qué modo de transporte utilizo? Son decisiones que toma el usuario, es decir, el consumidor, pero que finalmente eso se traduce en un valor del viaje, y por lo tanto esas características de ese precio o costo no son definidas por el productor, sino por el mismo consumidor. Estas son diferencias muy importantes que tenemos que tomar en consideración. Bien, entonces, ¿cómo definimos la oferta de transporte? Sería aquella función que toma en consideración todos los atributos de los viajes, todos los atributos de transporte, pero esto subrayado, tal y como son percibidos por los usuarios. Tal y como son percibidos por los usuarios. Es decir, hablamos de que la oferta de transporte
la conformaba la infraestructura, los vehículos y la operación. Cada uno de esos elementos tiene un valor, pero esos valores tengo que traducirlos a atributos percibidos por el usuario, y según esa percepción del usuario es que se deben contabilizar e incluir dentro de la función de transporte, porque finalmente es el usuario el que percibe esos atributos o esos valores o precios o costo, y en función de ellos es que toma las decisiones de viaje. ¿Qué hablamos o qué queremos decir por atributos? Ahora, son todos aquellos componentes, como decíamos, del costo generalizado de viaje o de todos los atributos que son necesarios para que el viaje se realice. Y finalmente, entonces, de manera similar al caso de los mercados de bienes, la oferta va a ser una función que me va a decir el valor de esos atributos o de esos costos, como son percibidos por el usuario, y que van a ser una función, que van a ser variables según la cantidad de viajes que se realice. Es decir, según el tráfico que exista, por ejemplo, en una red de carreteras, ¿no? Entonces sería una relación entre el tráfico y el costo percibido de viaje. Los atributos que tomamos en consideración a la hora de construir las curvas de oferta van a depender del tipo de transporte que estemos analizando. En el caso del transporte urbano en automóvil, por ejemplo, vamos a tener elementos monetarios como la tarifa que pagamos en un peaje, los costos de operación del vehículo, el consumo de combustible, lubricantes, el tiempo de viaje, las demoras que sufro por efectos de congestión o por un semáforo o por el tiempo que pierdo en el peaje, y también la disponibilidad y costo de estacionamiento del sitio a donde me dirijo. Estos, entre otros elementos que forman parte de la experiencia y de atributos que están asociados a este tipo de modo de transporte. Pero, por ejemplo, en el transporte aéreo, ¿qué atributos percibe el usuario y toma en consideración para realizar sus decisiones de viaje? El tiempo de viaje en avión, cuánto me cobran, cuál es el valor de la tarifa aérea, el tiempo que pierdo en el aeropuerto esperando a que salga el avión y mientras me revisan y me chequean, todos esos inconvenientes y atributos, según sean percibidos por el usuario, deben ser tomados en consideración en su curva de oferta. Y así, según el modo de transporte. Vamos a ver un ejemplo y que sería el más aplicable para lo que vamos a ver más adelante en el curso, porque nosotros vamos a estudiar los viajes y la asignación de tráfico de los vehículos en las redes de carreteras. Y eso es lo que principalmente vamos a modelar más adelante en el curso. Entonces decíamos que tenemos que considerar todos los atributos de la producción y la oferta de transporte. Empezamos con la infraestructura, que era uno de los elementos. Entonces, para que los viajes se realicen en carretera, los viajes que hacemos en vehículo, necesitamos carreteras, intersecciones, autopistas, etc. Toda esa infraestructura tiene una inversión, tiene un costo que debe ser incorporado a la curva de oferta. En términos generales, esos costos de infraestructura los podemos separar en el costo de construcción, que es un costo importante inicial. Debo construir las obras y el valor de esas obras sería en el costo de construcción. Como decíamos que la oferta es una función que es variable en función del tráfico, ¿cómo sería el costo de construcción? Si hay más o menos tráfico en la carretera, ese costo de construcción siempre va a permanecer constante, a menos de que yo haga una inversión para ampliar las vías, pero en una carretera dada con ciertas características, una infraestructura con ciertas características dadas, tiene un solo valor de construcción y por lo tanto, en términos del flujo vehicular o el tráfico que la utiliza,
ese costo de construcción sería constante, tal y como lo vemos aquí en este gráfico. Entonces esta línea es constante, costo de construcción no depende del flujo vehicular. Pero luego tenemos otro costo de infraestructura que es el mantenimiento. El costo de mantener las vías en buena condición sí va a depender del flujo. A medida que tengamos más, más flujo en la carretera, el deterioro va a ser mayor y por lo tanto el costo de mantenimiento va a ser creciente en función del flujo. Muy bien, está clarísimo que esos serían los costos de infraestructura. Pero decíamos que estos costos tienen que ser traducidos a un costo percibido por el usuario. ¿Cómo percibe el usuario estos costos? Porque él no es el que construye ni es el que le da mantenimiento a las carreteras. Bueno, tenemos básicamente dos opciones. Una es que todos estos costos sean traducidos a una tarifa de peaje. Por ejemplo, en las carreteras que son concesionadas o en el caso de carreteras mantenidas por el CONAVI, en principio el valor de las tarifas de los peajes debería estar asociado al costo de la construcción y de lo que cuesta mantener y en buena condición esas carreteras sujetas a peaje. La otra forma es de manera indirecta, que como mencionábamos la vez anterior, puede ser a través, por ejemplo, de el impuesto a los combustibles. Una parte del impuesto que se paga por el consumo de el combustible está destinado a financiar la operación del Consejo Nacional de Vialidad para básicamente el mantenimiento de las vías nacionales. También hay otros impuestos que financian el mantenimiento de las carreteras, como los derechos de circulación que se pagan a final de año. Hay una parte de ese impuesto que va al mantenimiento de vías. Entonces, básicamente tenemos dos opciones: un peaje directo, que sería la manera más clara de percibir desde el punto de vista del usuario estos costos de infraestructura, o de manera indirecta a través de impuestos. En este segundo caso, cuando es a través de impuestos, es posible que la percepción de esos costos no sea tan palpable por parte del usuario. Entonces podría ser que estos costos de infraestructura no se tomen en consideración a la hora de hacer la modelación de la curva de oferta. Pero sí, cuando es a través de peajes, porque esa es una percepción directa y que el usuario considera a la hora de tomar sus decisiones de viaje. Bueno, ese peaje o impuestos en general no va a depender del flujo vehicular, sino que también la tarifa de la carretera, supongamos que es un peaje, va a ser básicamente el mismo independientemente de cuál sea el flujo vehicular. Haya mucho o poco tráfico, normalmente el peaje va a ser constante. Entonces, la forma de incorporarlo sería como un solo valor. Ahora pasamos a los vehículos. En este caso, el vehículo, estamos hablando del transporte en vehículo particular, tiene costos de operación, la gasolina, los lubricantes, el desgaste que tiene el vehículo, etc. En términos generales, vamos a llamarle a eso costos de operación. Los costos de operación de un automóvil tienen más o menos una forma como esta curva. Cuando el flujo vehicular es muy bajo, eso le permite al conductor viajar a velocidades más altas. Cuando el vehículo viaja a velocidades muy altas, el consumo de combustible y otros costos de operación del vehículo son un poco más elevados, porque el motor se está forzando más al ir más rápido y eso hace que el costo para flujos altos sea relativamente alto. A medida que la carretera se va llenando de vehículos, eso obliga al conductor a bajar la velocidad. Al bajar la velocidad, podemos llegar a alcanzar una velocidad que es óptima para la operación del motor y entonces los costos de operación bajan un poco.
pero va a llegar un momento en donde la congestión es tan alta que el vehículo va a viajar a velocidades ya comienzan a ser cada vez más bajas y entonces el motor o el vehículo empieza a operar de manera ineficiente. Y entonces a medida que el flujo ya a partir de cierto valor sigue creciendo, los costos de operación aumentan. Entonces tendríamos una curva más o menos así como con una forma de U. Y así tendríamos ahora esos costos de operación, el, los tiene que asumir directamente el viajero, el dueño del vehículo, y por lo tanto son bastante bien percibidos por el usuario. Entonces uno podría incorporar estos costos en la función de oferta. Y ahora, estos costos de operación, vamos a ver, a pesar de que el consumidor o el usuario es el que directamente los asume, puede ser que se incorporen o no en la curva de oferta, dado que a veces la percepción de estos costos para viajes recurrentes de todos los días, de que cuando voy al trabajo voy a hacer las compras, voy a dejar a los niños a la escuela, voy a la universidad, etcétera, puede ser que sean bien o mal percibidos por el usuario. Entonces, en función de la información que uno tenga y la percepción que tenga respecto a cómo el usuario percibe esos costos, podrían llegar a ser incluidos o no en la curva de oferta para efectos de modelación. En efecto, para términos reales, el consumidor de alguna manera los percibe y sí están allí incorporados. Ahora, unos costos que sí están asociados a la operación del vehículo y que esos sí son sumamente importantes en las decisiones de viaje es el tiempo de viaje. Ese tiempo de viaje va a ser creciente porque, como también lo vamos a ver más en detalle más adelante en el curso, cuando el flujo vehicular es muy bajo, el tiempo de viaje en una carretera es relativamente constante y depende básicamente de cuál es la longitud que yo tengo que recorrer. Pero a partir de cierto valor de flujo vehicular, la velocidad de operación en la carretera comienza a disminuir y por lo tanto el tiempo de viaje crece. Y tendríamos entonces un comportamiento que parece como muy similar a esta curva, donde comienza más o menos plano y luego para flujos ya muy altos el valor del tiempo empieza a crecer. Bien, esta línea verde de acá es simplemente el traslado del valor del peaje que habíamos visto al inicio, que era el costo de la infraestructura. Y tenemos entonces finalmente el costo de la infraestructura, el costo del vehículo y de la operación y el valor del tiempo, que es un atributo no monetario, pero que nosotros podemos, como veremos más adelante, valorar monetariamente y sumar todos estos elementos para obtener una curva que sería nuestra función de oferta, que tendría una forma más o menos como la de este gráfico. Aquí identificamos algunos parámetros muy importantes o atributos de esta función de oferta. El primero es este punto que es el intercepto con el eje, es decir, el valor de costo para cuando el flujo es cero, que llamamos costo a flujo libre. Ese costo a flujo libre, según la manera en que nosotros construimos esta curva, que es sumando todos estos elementos, fíjense que está definido por el valor de la tarifa de peaje más los valores de costo de operación y valor del tiempo, ambos que dependen de la velocidad de circulación, para valores de flujo cero. ¿Qué es valores de flujo cero? Bueno, es algo así como esta imagen que puse acá, ¿no? Se imaginan ustedes en una carretera totalmente sola, sin vehículos, como la mayoría de las carreteras del mundo en este momento, y que ustedes son los únicos privilegiados de salir a esa carretera, ojalá con un vehículo deportivo como el de la imagen. ¿Qué van a hacer ustedes?
Pues evidentemente van a viajar a la velocidad más alta que la carretera les permite, sabiendo que no hay ningún otro vehículo en la carretera. Estamos en una condición en donde el flujo de la carretera es prácticamente cero. ¿De qué va a depender entonces este valor? Decíamos, el peaje, si es que hay peaje, y el tiempo de viaje y los costos de operación a la máxima velocidad de circulación. Y esto va a depender entonces de cuánto tarde yo recorriendo esa carretera, que va a estar en función básicamente de la longitud que tiene la carretera, porque al no haber más vehículos no hay ningún efecto de tiempos perdidos ni de velocidades que disminuyan por el efecto de otros vehículos en la carretera. Depende básicamente de la longitud. Siempre y cuando el flujo se mantenga en unos valores relativamente bajos, ese costo total va a permanecer más o menos constante. Pero luego vamos a tener el efecto de la presencia de otros vehículos en la vía. Y entonces, de pasar de esta imagen idílica, pasamos a esta otra, ¿no? Todos los que queríamos estar ahí en la carretera con el vehículo deportivo y a máxima velocidad, ahora nos vamos a ver afectados por la interacción que hay de otros vehículos en la vía. Y conforme la carretera se va llenando cada vez más, el tiempo de viaje comienza a incrementarse y los costos de operación, lo cual hace que la curva comience a crecer. Ese fenómeno es el que nosotros llamamos congestión. La congestión es, desde el punto de técnicamente definido, como el fenómeno en el cual los costos de viaje aumentan al aumentar el flujo vehicular en las vías. ¿Okay? Ese costo va a ir aumentando y normalmente se modela como una curva que crece más o menos de forma asintótica a una línea que sería la capacidad que tiene el sistema o que tiene el tramo de carretera. Esa capacidad sería la cantidad máxima de flujo que la carretera permite, la máxima cantidad de vehículos en la vía. Entonces, conforme nos vamos acercando o el flujo se va acercando a esa capacidad, el costo comienza a crecer y a crecer exponencialmente. Bien, en estos tramos de la curva de costo en donde el costo crece, la pendiente en cualquier punto sobre esa curva, es decir, la derivada del costo con respecto al flujo, es lo que llamamos costo por congestión. Entonces, tenemos por un lado el costo a flujo libre, que depende de la longitud de la carretera y del peaje, que también es una función de la longitud de la vía. Y luego vamos a tener otro componente del costo que sería, según el punto en el que nos encontremos, esta derivada del costo o lo que llamamos costo por congestión. Y de esa manera, estos elementos van a ser muy importantes, como vamos a ver en el resto de la clase y en el resto del curso. Ahora, algo muy importante que debemos notar acá es que la manera en que hemos construido esta curva, recordemos que era la manera en que el usuario percibe todos esos costos. Fíjense que el usuario lo que percibe son sus costos. ¿Cuánto me cuesta el peaje a mí? ¿Cuánto es el costo de operación de mi vehículo? ¿Y cuánto es el tiempo que yo estoy gastando en mi viaje? Fíjense que todos los usuarios de la carretera, independientemente de cuál sea la condición de flujo que haya en la vía, ya sea que haya pocos vehículos o que haya muchos, este valor es el costo que todos estamos percibiendo y cada quien está percibiendo su propio costo. Si yo realizo un viaje más o un viaje menos en la carretera, este costo sería un costo medio, porque esta curva no se construyó tomando en cuenta el costo de todos los usuarios o cómo el costo de todos los usuarios varía por un viaje más o un viaje menos,
Y por lo tanto, la curva de oferta correspondería a un costo promedio. Ese es un valor unitario de cuánto le cuesta a cada conductor un viaje más o un viaje menos, pero desde su punto de vista, o sea, desde su costo medio. No una curva de costo marginal de producción como es en el caso de los mercados de bienes. Entonces, recordemos que a la hora de construir el costo de producción, en el caso del mercado de bienes o de cualquier mercado, en este caso teníamos por un lado el costo total que correspondería a la suma del costo de todas las unidades producidas. En el caso de transporte ¿cuál sería el costo de todos los usuarios que están presentes en determinado momento utilizando la carretera? El tiempo, sumado el tiempo de todos, los costos de operación de todos y la tarifa de peaje de todos. Ese sería el costo total. Y ese sería el costo total del sistema, aquí lo estamos llamando simplemente C, donde X sería la cantidad de viajes o flujo presente en la carretera. Luego tendríamos el costo promedio o el costo medio, que es el costo, todo ese costo total dividido entre la cantidad de usuarios presentes en la vía. Este costo medio es el que corresponde a cada uno de los puntos de esta curva de oferta. Para este flujo, el costo total de todos estos usuarios entre esa cantidad de usuarios me da este punto, y así sucesivamente. Y por otra parte tenemos la función de costo marginal, que era la derivada del costo total respecto a X, o sea, respecto al flujo, ¿no? Que en nuestro caso esta curva de costo marginal no representa la curva de oferta porque este no es el costo que los usuarios perciben. El costo que el usuario percibe es el costo medio, ¿verdad? Al usuario no le interesa ni percibe el costo de los demás ni en cuánto se afecta el costo de los demás, sino que percibe y le importa en cuánto cambia su costo de viaje, cuánto es su propio costo, o sea, su costo medio. Muy bien. Entonces, para resumir, nuestra curva de oferta es una relación entre los atributos del sistema, es decir, todos los insumos necesarios para que el sistema funcione y se realicen los viajes, pero tal y como son percibidos por el usuario, ¿verdad? Y ese es, digamos, en función del uso que él hace de esa infraestructura. Y corresponde a una función de costo medio del sistema, como es percibido por la gente que viaja. Y que está en función del flujo, porque es variable. Entre más usuarios utilizan el sistema, dado que el sistema se congestiona, ese costo medio percibido por el usuario aumenta. Desde el punto de vista privado, ese es su costo marginal, es decir, cuánto aumenta o decrece su propio costo según él pueda realizar un viaje más o un viaje menos. Y estas serían entonces las relaciones que hay entre los distintos costos de producción. El costo medio, recordemos, es el costo total dividido entre la cantidad de personas que están usando el sistema. El costo total, que sería la cantidad de personas que usan el sistema multiplicado por el costo medio de cada una de ellas. Y el costo marginal, la derivada del costo total respecto a X. Fíjense que si nosotros derivamos el costo total respecto a X, donde el costo total es esta expresión, tendríamos que la derivada de X respecto a X es 1 por el costo medio, más, aplicando la regla de la cadena, X por la derivada del costo medio respecto a X. Fíjense entonces que el costo marginal es mayor que el costo medio, porque a medida que X aumenta, el costo medio se incrementa, es decir, esta derivada es positiva. Dado que esta derivada es positiva, el costo marginal sería igual al costo medio más este término positivo que es mayor. Entonces el costo marginal es mayor que el costo medio. Entonces el costo que los usuarios perciben es más bajo que
el costo marginal, que en el caso de bienes sería la curva de oferta. Entonces la curva de oferta en el caso de transportes es una curva de oferta que es más baja que la curva de oferta en el caso de los mercados de bienes. Ahora, la cantidad de viajes que se realiza en el sistema va a quedar definido por ese costo que es el que percibe el usuario, que es el costo medio. Entonces, si nosotros tuviéramos una curva de demanda como esta que está dibujada acá, la gris, la cantidad de viajes que se realizan en el sistema va a ser un equilibrio entre esa curva de demanda y la curva de costo medio percibida por el usuario. Eso sería la cantidad de viajes y este sería el costo percibido por el usuario, lo que sería el equivalente a su precio o tarifa de los viajes. Ahora, en principio, las curvas de oferta y demanda que nosotros habíamos visto hasta ahora consideraban la curva de costo marginal, ¿verdad? Recordemos. Y que como acabamos de ver, esa curva de costo marginal es mayor a la curva de costo medio. Que si la dibujáramos en este gráfico, y si es que esto se diera como en el mercado de bienes, que es un mercado perfecto, fíjense que la cantidad de viajes que se debería realizar sería menor, que sería este valor X asterisco. Este sería el equilibrio si el mercado de transportes fuera un mercado perfecto, como en el caso, en principio, del mercado de bienes, pero el mercado de transporte no es perfecto porque los usuarios no perciben el costo marginal, sino que perciben el costo medio, y entonces el equilibrio que se da con la demanda es este otro valor, X0. Entonces ya aquí empezamos a ver unos resultados muy importantes. Fíjense que la cantidad de viajes que se realiza en el mercado de transportes es mayor a la cantidad de viajes que se realizaría si es que el mercado fuera perfecto y los usuarios percibieran el costo marginal en lugar del costo medio. Pero además tenemos que existen entonces también unas diferencias en términos de costos. Por ejemplo, el costo que las personas, el costo medio que ocurre con los viajes que ocurren en el sistema es mayor que el costo medio que podría percibir el usuario si es que se realizaran esta otra cantidad de viajes. Y lo mismo los costos marginales. El costo marginal que se experimenta realmente con los viajes que se hacen en el sistema es más alto que el costo marginal que ocurriría en el sistema si los viajes ocurrieran en un mercado perfecto. Ahora, ¿es esto bueno o esto malo? Para hacer esto vamos a utilizar el excedente social neto, que fue la manera en que nosotros estudiamos la clase anterior, como herramienta para hacer la valoración económica del beneficio social que se experimenta en el mercado por las transacciones que ocurren. Entonces, ¿qué pasa? Nada más para recordar, el excedente social neto se calculaba como la integral de 0 a x bajo la curva inversa de demanda menos la integral de 0 a x bajo la curva de costo marginal. Entonces, para un valor cualquiera de x, como este x1, el excedente social sería el área debajo de esta curva, sería todo esto, perdón, menos el área bajo la curva roja, la curva verde, que es la curva de costo marginal, sería esta área. Entonces, si el flujo que se diera en el sistema fuera x1, el excedente social neto, es decir, ya que sería el beneficio total de la sociedad, sería el área que vemos ahí marcada en color verde. Si nosotros aumentamos el valor de x, se hiciera en el sistema más viajes que es x1, el área iría aumentando. Es decir, a medida que los viajes se incrementan, es mayor el excedente social o el beneficio que recibe la sociedad. Si los viajes que se hicieran en el sistema no fueran x1, sino que fueran x asterisco,
que correspondería a los viajes en un mercado perfecto, el excedente social neto sería toda esta área que vemos aquí marcada. O sea, tendríamos un beneficio mayor que en X1. Pero resulta que esos no son los viajes que se hacen, sino que se hacen todavía más viajes, como vimos. Se hace X0. El problema es que cuando nosotros hacemos más viajes, viajes mayores a X asterisco, como es lo que ocurre en el sistema se hacen X supra 0 viajes, el cálculo de estas integrales comienza a ser tal que el área debajo de la curva de costo marginal, que es el área bajo la curva verde, comienza a ser mayor que el área debajo de la curva inversa de demanda, que es la curva gris, porque de aquí en adelante, a partir de este punto, la curva de costo marginal va por arriba que la curva inversa de demanda. Entonces, el área que va resultando de esta resta comienza a ser área negativa. Entonces, este triángulo sería excedente social neto negativo que habría que restárselo al excedente social neto que ya habíamos alcanzado en X asterisco. Es decir, el excedente social neto para el flujo X0 es menor que el excedente social neto para el flujo X asterisco. ¿En cuánto? En esta área que aparece aquí. Y por eso a esa área le llamamos pérdida social, porque es un excedente social neto más bajo. Conclusión. Desde el punto de vista social, sería deseable que se hicieran X asterisco viajes en lugar de los X supra 0 viajes, que es lo que ocurre en el sistema. ¿Por qué ocurre en X0 viajes? Porque los usuarios perciben la curva de costo medio y no la curva de costo marginal. Y en un sistema que tiene congestión, es decir, que estos costos son crecientes, ocurre este fenómeno y se genera esta pérdida. Y esta es la que llamamos como la primera distorsión económica, que le vamos a llamar sobreconsumo. ¿Por qué sobreconsumo? Porque aquí recuerden que estamos consumiendo viajes y el consumo de viajes es mayor a la cantidad que es socialmente óptima, que es este valor de X asterisco. Ese entonces es primera distorsión económica producida por la congestión. Existe un mecanismo económico para resolver este problema desde el punto de vista teórico que se llama tarificación vial por congestión. ¿En qué consiste? Imagínense que nosotros pudiéramos trasladar la curva de costo medio verticalmente desde este punto a este punto, cobrando, haciéndole percibir al usuario una tarifa de un valor F. Eso produciría que la curva de costo medio cruzara la curva inversa de demanda en este punto, justo en X asterisco. Y como yo le cobré esta tarifa va a ser incorporada dentro de los costos que percibe el usuario y por lo tanto en el sistema ya no se haría esta cantidad de viajes X supra 0, sino que se haría la cantidad de viajes X asterisco. Este valor F se le conoce como tarificación vial por congestión y se aplica en algunas ciudades del mundo como en Londres, me parece que Singapur, y ellos lo que hacen es precisamente que ciertas áreas de la ciudad o en algunas entradas a la ciudad, como lo hacen en Estocolmo, en unas entradas a la ciudad, porque Estocolmo es una ciudad que es como una isla, tiene varios puentes y las carreteras principales que entran a la ciudad, se pusieron unas casetas de peaje y ahí se cobra una tarifa para poder ingresar. Y con esas tarifas se reduce la cantidad de viajes
que se producen en el sistema, logrando, en este caso teóricamente, que se alcance la cantidad óptima de viajes. ¿Cómo calculamos esa tarifa? Fíjense que esa tarifa es la diferencia entre el costo marginal, o sea, la curva verde, y el costo medio, que es la curva roja, calculados ese costo marginal y este costo medio, estos dos, para los flujos óptimos, ¿verdad? No es la diferencia en cualquier punto, ¿verdad? No es la diferencia aquí, no es la diferencia aquí, es la diferencia acá, para este valor X asterisco. Por eso aquí los llamamos costo marginal asterisco y costo medio asterisco. Son calculados para este valor de flujo. ¿Y qué representa esa diferencia? ¿Qué es la diferencia entre el costo marginal y el costo medio? Si nos devolvemos a esta ecuación, vemos que el costo marginal era el costo medio más X por la derivada del costo medio. Entonces la diferencia entre el costo medio y el costo marginal es precisamente este término. ¿Y qué era la derivada del costo medio respecto a X? La congestión, ¿verdad? Lo que habíamos llamado costo de congestión, la pendiente que tiene la curva de costo medio. Entonces, este es el costo por congestión multiplicado por la cantidad de viajes, que sería en X asterisco, y esto nos da el costo total de congestión. Por eso es que a esta tarifa se le llama tarificación vial por congestión. Y en términos teóricos, eso lograría eliminar la primera distorsión económica que provoca la congestión. ¿Okay? ¿Qué sería esta pérdida social y esta externalidad, este costo adicional que se genera en el sistema debido a que se hacen más viajes de los que son socialmente óptimos? Pero eso lo podemos resolver de esta manera. Ahora vamos a hacer un poquito más complejo el sistema, porque en el modelo anterior teníamos, parecía que estábamos modelando una sola carretera con viajes que iban de un lado, de un extremo al otro de la vía. ¿Qué pasa si tenemos dos carreteras o dos opciones en general? Porque esto también es válido para, por ejemplo, elegir entre un modo de transporte y otro modo de transporte, o entre una ruta y otra, entre un horario de viaje y otro, en general, entre distintas opciones de transporte. Pero para tenerlo con mayor claridad, supongamos que son dos rutas, la ruta 1 y ruta 2. Tenemos un origen de los viajes que es este, y este es el destino de los viajes, dos rutas, y aquí ya vamos para poder acotar el efecto que queremos estudiar para esta segunda distorsión. No vamos a utilizar una curva de demanda variable, sino vamos a tener una demanda fija, una cantidad total de viajes F que van a ir de aquí a acá y que se van a separar en los flujos F1 y F2. Entonces tenemos que F es igual a la suma de esos dos flujos, F1 más F2. Y claro, con la condición de que ambos flujos sean positivos, ¿no? Bueno, para estudiar este fenómeno, lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar las curvas de costo medio de ambas rutas enfrentadas una frente a la otra, de tal manera que la separación entre los ejes sea el flujo total, de tal manera que cualquier punto entre estos dos ejes represente la distribución de viajes, ¿verdad? Como un punto como el que está acá. En este punto nosotros tendríamos que la cantidad de viajes que va por la ruta 1 sería F1 y este sería F2, que es la cantidad de viajes por la ruta número 2. Y así cualquier punto en medio de estos dos ejes representaría una distribución distinta de viajes. Bien, si dibujamos las curvas de costo medio, podemos determinar la manera en que los viajes van a distribuirse entre ambas rutas, que sería donde ambas rutas se cruzan. ¿Por qué? Porque en esta distribución el costo de viajar por una ruta es igual
al costo de viajar por la otra. Imagínense que el primer viaje sale del origen hacia el destino. ¿Por cuál de las dos rutas se va a ir? Bueno, en este caso, por estos gráficos, la primera persona que viaje se va a ir por la ruta 1 porque tiene un costo inicial más bajo que el costo inicial de la ruta 2. Y así los viajeros siguientes, ¿verdad?, se van a seguir yendo por la misma ruta. Cuando este costo alcance el costo inicial de la ruta número 2, los viajes van a comenzar a distribuirse entre una ruta y la otra. Porque si no, pasaría que una de las rutas tendría un costo más alto que la otra. Si eso sucede, parte de los usuarios que están por esa ruta de costo más alto se pasarían a la otra ruta para poder reducir su propio costo de viaje. En el equilibrio, eso se va a llegar a equilibrar, los viajes se van a distribuir de tal manera que ya no haya oportunidad de mejorar su tiempo de viaje. Porque si, por ejemplo, yo aumento los viajes que van por la ruta número 1 y me paso para acá, y fuera esta otra la distribución, va a ocurrir que ahora los viajes por la, perdón, aquí serían viajes de la ruta 2 que se pasan a la ruta número 1. Entonces aumenta la cantidad de viajes por la ruta 1, disminuye por la ruta 2. Entonces esas personas que redujeron, que se pasaron de la ruta 2 a la ruta 1, van a llegar a la ruta 1 y van a experimentar un costo de viaje más alto que el que quedaron en la ruta número 2. Y entonces se van a devolver. Y se van a devolver hasta volver a alcanzar este punto. Si ahora más bien personas de la ruta 1 se pasan para la ruta 2, disminuyen los viajes de la 1 y aumentan los de la 2, el costo de la ruta 2 va a aumentar por encima del costo de la ruta 1 y entonces eso tampoco va a estar en equilibrio. Y por eso decimos que el equilibrio se alcanza aquí, donde los costos en ambas rutas es el mismo. Muy bien, ese sería el comportamiento y esa sería la distribución. Para poder determinar si esa distribución es óptima o no, vamos a hacer como antes, dibujando las curvas de costo marginal que están aquí representadas, lo cual nos genera otra distribución muy interesante, que es esta, que es donde las curvas de costo marginal se cruzan. ¿Qué significa que las curvas de costo marginal sean iguales? Que desde el punto de vista del sistema no hay forma de aumentar o reducir el costo total del sistema. Recordemos, la expresión del costo marginal era la derivada del costo total. Por lo tanto, el costo total del sistema es la integral de las curvas de costo marginal, es decir, las áreas bajo las curvas de costo marginal. Tomemos un valor de flujo, una distribución de flujos cualquiera como esta arbitraria que dibujé yo aquí, suponiendo que este flujo es F1, este flujo se va por la ruta 2. Si yo aplico esta fórmula, calculo el área debajo de la curva de costo marginal 1, la curva roja, esta área, y la sumo con la integral bajo la curva de costo marginal 2, esta otra área. La suma de estas dos áreas me da el costo total del sistema. ¿Qué pasa si yo calculo esas áreas más bien para este punto donde se cruzan las curvas de costo marginal? Que el área resultante es un área más pequeña que el área que tenía anteriormente. Esta área es mayor que esta. ¿Y qué pasa si yo calculo esa área para un punto que esté más a la derecha? Como por ejemplo en donde las dos curvas de costo medio se cruzaban, que vuelvo a tener un área mayor. Eso quiere decir que el costo total del sistema es mínimo en donde las curvas de costo marginal se cruzan en esta distribución de flujos. Y es un poco mayor en donde las curvas de costo medio se cruzan, que es este flujo.
Como los usuarios perciben las curvas de costo medio, la forma en que se van a distribuir va a ser esta y no esta otra distribución que es la que minimiza el costo total del sistema. Entonces concluimos que esta distribución de viajes, que es la que va a ocurrir efectivamente, no es óptima porque genera un costo total del sistema mayor que el costo total del sistema para estos otros flujos. Y va a ser mayor el costo total en el área que he marcado aquí en rojo. Y eso sería para nosotros entonces una pérdida social, ese excedente de costo total del sistema. Y esta es la segunda distorsión, la estructuración no óptima de consumo. Es decir, que los viajes se distribuyen entre las distintas opciones de una manera que no es socialmente óptima porque generan pérdidas debidas a ese exceso de costo. ¿Cómo lo podemos resolver? De la misma manera, aplicando tarificación vial por congestión, que se calcula como la diferencia, igual que antes, entre la curva de costo marginal y la curva de costo medio para esta distribución que es la óptima. Acá tendríamos una tarifa F1 para la ruta número 1 y esta otra F2 también haciendo la diferencia entre la curva de costo marginal 2 y la curva de costo medio 2. Son tarifas distintas, una aplicada a cada ruta y con esas tarifas lograríamos trasladar, al igual que antes, esta curva roja hasta este punto y esta curva verde la trasladamos también de aquí para acá y ambas se cruzarían en los flujos socialmente óptimos. De tal manera que aplicamos la misma condición anterior donde los valores de F van a ser la diferencia entre el costo marginal, curvas punteadas, y costo medio, curvas rellenas. En ambos casos estaríamos cobrando el costo total de por congestión en cada una de las rutas y logrando una, en este caso, distribución de los viajes socialmente.